Buenos días, vamos a hacer el primer ejercicio de transistores. Nos dicen que tenemos un transistor NPN por el cual circula una corriente en la base de 2 miliamperios. Entonces voy a ir poniendo los datos. Bueno, casi voy a ir haciendo el dibujo. Y sobre el dibujo pues vamos a ir poniendo los datos que nos dan. Entonces sabemos que esta es la base, este es el colector, y este es el emisor. Pues bien, la corriente en la base, que es la que entra por aquí, y su B es de 2 miliamperios. El factor de amplificación es A. Luego multiplicamos por A y el factor de multiplicación es 120. La corriente máxima es de 1200 miliamperios. La corriente máxima que va a circular por aquí es de 1200 miliamperios. Y nos piden calcular la corriente en el colector, que es esta, que circula por aquí, la corriente máxima de saturación y por último también la corriente de emisor. Bien, en todos estos ejercicios vamos a tener 6 parámetros, que son las 3 corrientes que circulan por el transistor, corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor. Y luego tenemos el factor de amplificación, la corriente de saturación y la corriente máxima. En este caso nos están dando este dato y nos dan también el factor de amplificación. Y nos piden calcular los otros 3. Para ello tenemos 3 fórmulas, que son las siguientes: que la corriente de colector es igual al factor de amplificación por la corriente en la base. ¿Vale? Y va a ser nuestro primer parámetro que vamos a calcular. Nos dan la corriente en la base, nos dan el factor de amplificación, pues simplemente tenemos que sustituir. Entonces, el factor de amplificación sería 120 por la corriente en la base, que son 2 miliamperios. Multiplicamos y nos sale 240 miliamperios. Esa es la corriente que está circulando por el colector. Bien. El segundo parámetro que vamos a calcular es la corriente de emisor. Entonces, la corriente de emisor es la suma de lo que entra por la base por lo que entra por el colector, ¿vale? Entonces, la corriente en la base la conocemos, es un dato que nos dan, son 2 miliamperios, y la corriente en el colector la acabamos de calcular, son 240 miliamperios. Si sumamos ambos, nos sale que la corriente por el emisor es de 242 miliamperios. ¿Vale? Y por último vamos a calcular la corriente de saturación, que la tenemos aquí. La corriente de máxima es igual al factor de amplificación por la corriente de saturación. Como conocemos estos dos valores, vamos a despejar la corriente de saturación. Y esta sería igual a la corriente máxima entre el factor de multiplicación. Entonces, 1200 miliamperios entre 120 equivale a 10 miliamperios. Y ya tendríamos resuelto el problema. No obstante, vamos a analizar un poquito los resultados que nos han salido. Por la base puede entrar una corriente que vaya entre 0 y 10. 10 es la corriente de saturación que hemos calculado aquí, ¿vale? En este caso solamente estamos metiendo 2 miliamperios, ¿vale? Ahora mismo la corriente en la base, que la tenemos aquí, ¿vale?, es de 2 miliamperios, pero podríamos meter en este transistor hasta 10 miliamperios. Por otra parte, todo lo que metamos en la base va a quedar multiplicado por este factor de multiplicación a la salida, de tal manera que la corriente del colector siempre va a ser proporcional a esa corriente en la base, siendo multiplicada por 120. Entonces ahora estamos obteniendo 240 a la salida. ¿Cuál es el máximo que podríamos obtener? Pues evidentemente serían estos 1200 que indicamos aquí, que es el máximo que podemos obtener, ¿vale? Desde 0 hasta 1200 podemos obtener toda esa corriente. Ahora mismo solamente estamos usando 240, ¿vale?
Y luego otro detalle también que tenemos que tener en cuenta es que la corriente de emisor es muy parecida a la corriente de colector. Si os dais cuenta, 240 y 242 son muy parecidos. ¿Por qué? Porque realmente la corriente de la base aporta muy poquito a la conducción, pero es necesaria porque justamente gracias a ella es por la que obtenemos corriente en el colector, ¿vale? Bien, espero que lo hayáis entendido, practicarlo y nos vemos en el siguiente vídeo.